Se levantó 5 horas más tarde, casi al filo del mediodía. Despertó a la joven, le dio de beber largos sorbos de agua, la cubrió para prevenir la evaporación por el sol y la dejó dormida. Decidió reposar de nuevo y sin darse cuenta durmió horas sin memoria. Cuando por fin despertó ya había tomado la decisión de ir a buscar alimento. Se lo dijo a la joven. El sonido de sus palabras lo sorprendió e incluso lo asustó. En aquel paraje nunca había hablado, ni siquiera consigo mismo, y sin embargo las palabras no le salieron con dificultad, aunque le costó reconocerse en aquella voz turbia que surgía como impregnada de aceite y grumos, y que era gutural y cascajosa al mismo tiempo. Aún así, le gustó escucharse en medio de la llanura. Estuvo seguro de que ella lo había oído, sin poder contestarle antes de volver a caer en el sopor desmedido de su deshidratación. Era una mala hora para traer alimento, la peor, pero ya se sentía más fuerte, y si seguía sus cálculos podría recorrer en 3 horas los 18 kilómetros que lo separaban del almacén de abastecimiento más cercano, el más próximo signo de civilización desde donde estaba. Siempre salía de noche, pero aquella vez quiso aprovechar la soledad de las horas más cálidas para no encontrarse con nadie. Para el calor que hacía, calculó que debía beber de ida al menos 4 litros de agua y llevar otros 5 para consumirlos al regreso. En cada salida bebía la mayor cantidad posible antes de dar el primer paso, de acuerdo con la distancia que recorrería. Cada hora, bajo el sol, el cuerpo era capaz de consumir hasta 1,5 litros de agua, y sabía que el recipiente ideal para cargarla era su propio cuerpo. Estaba acostumbrado a perder hasta un 5% de su peso sin afectarse, a sabiendas de que volvería a beber y compensar lo que había gastado a su regreso al refugio. Siempre era precavido y llevaba consigo agua suficiente para no tener que sufrir precariedades innecesarias. Sin embargo, salir era un riesgo, y más aún dejar ver que tenía agua consigo. En su anterior incursión al pueblo, encontró rostros agresivos y cadáveres en el piso. Vio a hombres y mujeres armados que mercadeaban las provisiones y revisaban cada cantimplora. Respiró su miedo convertido en poder, los saludó apenas y partió de vuelta. Aquella vez no lo molestaron, estaban ocupados en requisar a una mujer. A la distancia, el hombre escuchó el retumbar de un tiro. Esos asaltantes de agua, rebautizados acualtantes, abundaban ante la necesidad y la sequía. Para evitar ser víctimas de ellos, había ideado una especie de contenedor, en realidad un par de largos trozos simétricos de cuero de res, tejidos con esmero en todos sus extremos con agujas e hilos, y rematados con una boquilla de un envase plástico de mermelada que resultaba resellable y hermética. Era un recipiente rudimentario e inusual, que alcanzaba a medir 1 metro con 30 centímetros de largo, pero que era ancho apenas como un cinturón grueso. Su táctica era amarrárselo con 2 vueltas por debajo de la camisa en forma de cinturón, e ir desprovisto de todo, aparte una gorra, un cayado para ayudarse a caminar y la ropa más raída que tuviera. También cargaba un alfanje poco curvo, de punta filuda, atado a su cinturón de agua, para defenderse en caso de violencia súbdita. Como solía viajar de noche para llegar a las tiendas en la madrugada, cuando apenas entibiaba el sol y los borrachos zigzagueaban de vuelta a casa o dormían tirados en las aceras, el método siempre le había funcionado. Esta vez la hora cambiaría, y aún así se sintió seguro de que no tendría obstáculo alguno. La presencia de la joven lo envalentonó sin razón. Para rechazar a los acualtantes, decidió dejar los brazos descubiertos para que el sol los hiriera. La piel quemada era la antesala de una insolación y era un síntoma previo a la deshidratación. Un cadáver ambulante. Además, por si dudaban de él, caminaría el último trecho a la mayor velocidad posible para llegar sudado y casi exangüe a las inmediaciones del almacén de abastos, o al menos aparentando agobio y desfallecimiento. Era una actuación obvia, quizá llevada a cabo con la misma exageración por todos los vecinos de los cada vez más despoblados caseríos donde había vida, pero era necesaria. La supervivencia era una permanente obra, mal actuada y fallida, y él podía darse el lujo de improvisar como los otros. Así que bebió, desenterró dinero de uno de sus escondites bajo el suelo y salió con dirección norte, atento a que nadie estuviera cerca. En el punto final del camino, no importaba si lo veían, pero en el primer tramo era imprescindible que nadie supiera de su ubicación real.
Por lo general, no encontraba gente transitando esa hora por la tierra desértica, y esa era su garantía y su salvoconducto. El que lo hiciera se jugaba la vida, los caminos se recorrían de noche. Si fuera por él, no habría ido nunca más al pueblo, pero a pesar de los años que llevaba en soledad y de su capacidad para defenderse con lo mínimo, no había aprendido a abrir y cultivar la tierra para sacarle algún alimento. Lo había intentado infinidad de veces con el mismo frustrante resultado de que la tierra seca no permitía que germinaran las semillas. Caminó sin pausa, enfocado en cada paso que daba por aquel paisaje sin camino definido, sin pensamientos ni impulsos durante las 3 horas que lo separaban de la tienda de abastos. Solo por momentos miraba el paisaje a su alrededor y pensaba que alguna vez aquel terreno había sido como los tendidos de ropa, cruzado de cercas a través de las cuales se podía ver cómo el pasto y las flores se henchían de movimiento gracias al viento. Ahora apenas quedaba el viento. Cuando le faltaba menos de 1 kilómetro, aceleró el paso, y a la llegada a la tienda de abarrotes se sintió agotado. No había nadie, y esto lo preocupó. Finalmente, el pueblo era el último lugar al bajar de la cordillera y enfrentar la llanura, el punto final de abastecimiento para los viajeros y el sitio emblemático en el que se represaba el agua que bajaba de los antiguos páramos y nacimientos de alta montaña. Solo al llegar se percató de que la última vez que había estado allí había sido 10 meses atrás, cuando compró granos de maíz y harina de trigo, algunas medicinas, además de varios kilos de lentejas, frijoles y tubérculos resistentes al calor, como yuca y ñame, junto con higos, carne oreada y tamarindos secos. Ese día el alza de los precios lo dejó pasmado, su dinero era escaso y cada vez los ahorros se volvían más magros. De hecho, el dinero que había acumulado el hombre y que racionaba con meticulosidad se había ido esfumado en los últimos años por los elevados costos de las provisiones. Eso había vuelto más peligroso aún el trayecto. La violencia, siempre latente, ahora estaba doblemente justificada. El robo, hasta donde recordaba, había dejado de ser penalizado. La fuerza pública protegía las reservas de agua. La integridad de las personas había pasado a ser secundaria. Sin embargo, para su sorpresa, no había nadie en la tienda. Permanecía abierta, pero el mostrador estaba vacío de gente y de productos, saqueado por completo, salvo por abarrotes desperdigados por el piso y los anaqueles de fondo. Ante el contundente silencio, decidió entrar y tocar con firmeza sobre el vidrio del mostrador. Miró en derredor y se dio cuenta de que tanto la despensa como la nevera donde se encontraban las bebidas habían sido saqueadas, y de que ellas no quedaban sino un desorden cúmulo de vidrios rotos esparcidos hacia el interior. No quedaban ni bebidas gaseosas ni isotónicas, ni leche ni reemplazos líquidos envasados. Alguien metódicamente había barrido una parte de los vidrios que debieron caer en el piso, pero había dejado expuestos los demás, como si se hubiera arrepentido de continuar recogiéndolos. Los abastos diseminados por el piso permanecían intactos. Cuando por fin se decidió a tomar los abarrotes por su cuenta, apareció la figura de una anciana tan curtida en la piel como el suelo y que circundaba su refugio. Era pequeña y de rostro cetrino, y sin decir palabra le fue posible percibir su tristeza. La tendera había envejecido en pocos meses y ya no contaba a la entrada de la tienda con el vigilante armado de las anteriores ocasiones, que resguardaba con su munición de balas y un radioteléfono las provisiones del almacén. Se le veía infinitamente sola, más que él, tan expuesta y miserable como si viviera en el desierto a la intemperie. Dejaba traslucir que había perdido todo. ¿Todavía alguien compra?, preguntó sin alivio ni ironía. Le contó, sin que el hombre se atreviera a preguntarle algo, que 5 días atrás había pasado las primeras personas que huían de las capitales. Vendrán más. Dicen por la radio las emisoras que todavía transmiten, millones más. Los medios exageran con las cifras, ya no hay millones, sino miles. Pasaron los primeros grupos y se llevaron casi todo, los dejé hacer, no tenía alternativa, pero ahora viene el grupo grande, será un nuevo desastre, otra vez la llanura se llenará de huesos. La mujer le relató lo que sabía con el afán de que el hombre la escuchara. Él oyó de sus labios cuarteados que debido al desconocimiento de la sed profunda, los grupos habían ido asaltando las tiendas para robar bebidas y afrontar los largos trechos que le quedaban en su camino hacia los ríos del sur.
Todos iban desesperados y decididos. La tendera le mostró al hombre los vidrios desparramados como una prueba de la vileza de los viajeros. No les servirá de nada, ya todos deben haber muerto, sentenció. Relató tomando como base la información de las últimas emisoras que no se habían silenciado que el caos reinaba en las ciudades. Los precios del agua se habían vuelto impagables ante la escasez, la gente había enloquecido y los disturbios habían pasado a ser violentos, el dinero ya no circulaba, se pagaba en agua o se moría de sed. El agua del acueducto ya no llega, solo se abastece por helicóptero a un grupo minúsculo con el agua de los ríos del sur, los soldados los cuidan, confesó. El mundo establecido estaba colapsando con celeridad y los medios se estaban apagando porque sus periodistas preferían sobrevivir antes que informar. Los últimos que quedaban anunciaban que los cortes de energía habían casi neutralizado los aparatos de telefonía y los servicios de red ante la dificultad para recargar las baterías. De retorno a la vida básica, las personas estaban cometiendo felonías y la traición estaba a la orden del día. El hombre ni siquiera había formulado la primera pregunta y ya entendía que lo que tanto había temido ya había llegado. La joven era entonces parte de esos grupos de avanzada y él estaba donde no debía estar en el momento menos apropiado. Revisó en el piso y encontró abastos y alimentos que requerían cocción o necesitaban de agua para cocinarse o amasarse y que no habían sido hurtados. Los recolectó. ¿Y la fuerza pública?, preguntó el hombre con la voz matizada por el resquemor del miedo a no prever el futuro inmediato. Ya no nos cuida el agua. ¿Y su familia?, inquirió. La mujer señaló hacia el sur en actitud de desprecio. ¿Y los tanques de reserva de agua, las bombas de extracción que estaban en la zona, las nubes a las que les disparaban?, indagó una vez más. Dejaron de venir, de funcionar, perdieron la esperanza. ¿Y usted por qué no se ha ido?, insistió. Ya me sequé, le contestó la mujer mientras el hombre le tendía unos billetes y ella lo miraba como una madre mira a su hijo asido a un juguete en desuso. El dinero ya no circula, solo el agua. A mí apenas me quedan 10 litros de vida que no lograron quitarme. 10 litros de vida. El hombre salió cargado con la comida. A lo lejos, vio a menos de 2 kilómetros un número indefinido de cabezas lentas que se movían sobre el ripio de la carretera destapada en dirección hacia el sur. Sobre el cielo súbitamente despejado había decenas de plásticos revoloteando, verdaderas aves de mal agüero. La nube de polvo que levantaba esa horda en fuga sobre los caminos resecos le daban un halo de fatalidad a la escena. Tendría que apurar el paso, más ahora que volvía con peso adicional, sales, medicinas, harinas y granos, y que acababa de regalarle la mitad del agua de reserva que guardaba en su cinturón a la deteriorada anciana, quien se la bebió de un solo tajo, con los ojos humedecidos, quizá por última vez, y la voz quebrada por la súbdita bondad del pago.